Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 106 senadoras y senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 23 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén por que se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén por que se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron las siguientes comunicaciones de ciudadanos senadores. Una de la senadora Lorena Cuellar Cisneros, por la que informa que el pasado 4 de octubre quedó instalada la Comisión de Desarrollo Social. Otra del senador Isidro Pedraza Chávez, con la que remite el informe de su participación y el acta correspondiente a la 17ª reunión de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación del Parlamento Latinoamericano, efectuada los días 27 a 29 de septiembre del año en curso en Montevideo, Uruguay. Y una del senador Ernesto Rufo Appel, con la que remite el informe de su participación en la 30ª Conferencia de Gobernadores Fronterizos México-Estados Unidos de América, realizada del 3 al 5 de octubre del año en curso en Albuquerque, Nuevo México. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió una comunicación de la Comisión de Energía por la que hace de nuestro conocimiento que se inició la gestión del trámite de solicitud de información ante dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para la atención de 7 puntos de acuerdo turnados a esa comisión. Esta asamblea ha quedado debidamente enterada del trámite iniciado por la Comisión de Energía. La mesa directiva estará atenta a que la información solicitada se reciba y se haga llegar a los senadores promoventes para así dar conclusión al respectivo punto de acuerdo. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Gobernación con el que remite propuesta de candidatos para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Superior Agrario, en virtud de que el 29 de mayo del año en curso el magistrado Rodolfo Veloz Bañuelos se ubicó en causal de retiro. Los candidatos son los ciudadanos Rosendo González Patiño, Odilisa Gutiérrez Mendoza y Luisa Ramírez Romero. Túrnese dicha propuesta a las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente asunto. También de la Secretaría de Gobernación se recibió un oficio con el que remite propuesta de nombramiento del ciudadano Juan de Dios Castro Lozano como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Túrnese la propuesta referida a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia para sus efectos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibieron del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores el informe sobre la situación financiera, patrimonial y operativa del Instituto al cierre de 2011 y el tercer informe anual de sustentabilidad. Remítanse dichos documentos a la Comisión de Vivienda. En el apartado de iniciativa se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional un proyecto de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de reproducción humana médicamente asistida que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Se concede el uso de la palabra al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que adiciona el artículo 2 de la Ley de Planeación. Al no encontrarse el senador,
Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, primera. Enseguida tiene la palabra la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por los que se reforman los artículos 4º y 7º y 46 de la Ley de la Economía Social y Solidaria. Senadora Gastelum. Con su permiso, señor presidente. A nombre de la diputada Martelena García, de una servidora y del senador Eviel, traigo a esta tribuna un asunto que nos preocupa bastante. Uno de los problemas más serios es cómo mágicamente se borran los poquitos adelantos que las mujeres alcanzamos. Hace unos días, a propósito de el Día Internacional de la Mujer Rural, hicimos un balance y un análisis muy claro de lo que las mujeres en el medio rural han alcanzado, pero también fue oportuno para revisar realmente los programas sociales que las mujeres, que los grupos vulnerables tienen a su alcance. Y a quienes traemos esta proposición nos llama mucho la atención un análisis que FONAES y FOMUR han hecho al respecto. Increíblemente, se presentó una reforma a la Ley de Economía Social y nos borraron el tema de las mujeres. Las mujeres ya no son sujetas de crédito como lo eran y los grupos vulnerables, y no entendemos por qué. Porque FONAES, que es una institución que tiene un prestigio de siempre, de impulsar no solamente a nuestro género, sino ser una ventana de oportunidades para generar la creación de empresas y proyectos, de ser sujetas a crédito, bueno, pues ya no aparece el tema de las mujeres. Tanto la senadora Martelena y una servidora como el senador Eviel estamos sumamente extrañados, y seguramente ustedes también lo estarán, porque el FOMUR también, que es una ventana para las mujeres, pero específicamente para las mujeres del medio rural, también pasa por un momento no muy saludable, no muy importante a favor de nuestro género. Por eso yo traemos hasta aquí, tanto la senadora Martelena como el senador Eviel, la urgencia de que se revise esto antes de que se publique la reforma, porque entonces más aún el problema se agudizaría, un problema de una gran oportunidad que FONAES tiene para las mujeres. Se ha cerrado la puerta, se ha cerrado la ventana y no somos accesibles, no accedemos a esos créditos con la prontitud, con la necesidad, con las propuestas que las mujeres mexicanas necesitamos. Yo por eso le pido, señor presidente, en principio, pueda transcribir tal y como hemos presentado esta iniciativa, y pueda agregar a estos dos más compañeros que han tenido interés en que esta reforma quede lo más pronto posible plasmada en una modificación que se hizo, que es totalmente perjudicial para el progreso de este país y para la vida de las mujeres.
Muchas gracias, señor presidente. Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, segunda. Tiene la palabra la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal. Al no estar la senadora Flores, túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el artículo 8º constitucional. Presidente. Buenos días, señor presidente, distinguidas senadoras y senadores. La iniciativa con proyecto de decreto que presento ante esta asamblea esta mañana tiene como finalidad modificar el artículo 8º constitucional. El artículo 8º constitucional contempla precisamente un derecho de todos los mexicanos, que es el derecho de petición, que lleva inherente una consecuencia, que es también el derecho de información. Como estamos hablando nosotros de temas que tienen que ver con la innegable democracia representativa como una forma de organización política y de gobierno, esto implica el establecimiento de instituciones que garanticen positivamente el derecho fundamental de los ciudadanos a participar activamente en la llamada cosa pública. Una de esas cuestiones valiosas en las instituciones con las que hoy contamos los mexicanos es precisamente el llamado al derecho de petición. Como antecedentes históricos de esta figura, podemos citar que poco antes de la formal emancipación de España y de las formas déspotas y tiránicas de la monarquía ibérica, el legislador de Apatzingán incluyó en el artículo 37 de aquella Carta Fundamental la garantía de los ciudadanos a reclamar ante los funcionarios del poder público el respeto a sus derechos. Años más tarde, el 5 de abril de 1847, al formular su voto particular sobre el acta constitutiva y de reformas de ese mismo año, el esclarecido jurisconsulto jalisciense don Mariano Otero propuso el establecimiento formal del derecho de petición y quedó establecido precisamente en dicha acta en el artículo 2, de acuerdo con lo siguiente: el derecho de los ciudadanos a ejercer precisamente su derecho de petición conforme a las leyes. Como bien se puede apreciar, las sucesivas cartas fundamentales vigentes en nuestro país desde 1814 hasta 1856 únicamente enunciaban y reconocían como derecho de los ciudadanos el reclamar primeramente y después pedir a las instancias gubernamentales su intervención en la resolución de cualesquiera consulta o petición que tuviera relación con la actividad pública. Sin embargo, en ninguna de estas cartas fundamentales existió disposición expresa que obligue a las autoridades gubernamentales a dar respuesta a las referidas peticiones. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y las reformas constitucionales subsecuentes garantizan en el artículo 8º constitucional un derecho de todos los mexicanos, que es un derecho de petición. Sin embargo, este derecho no se ha visto concretado en virtud de que la propia jurisprudencia de la Corte y las tesis precedentes han establecido que toda vez que en el ámbito constitucional, en el artículo 8º, no se determina un plazo para que las autoridades den respuesta al referido derecho de petición, se debe considerar
que se tiene el deber por parte de las autoridades a quien se hace la solicitud de información de contestar hasta en un lapso de aproximadamente 4 meses. En este sentido, a mí me parece sumamente nugatorio los derechos que se han venido conquistando desde las primeras constituciones que tiene nuestro país. Cuando la Constitución en el artículo 8º establece que se deberá dar respuesta por escrito en breve término, lo que ha desarrollado las diferentes resoluciones de los distintos tribunales del país es que precisamente ese breve término se debe interpretar como un derecho de petición que se puede cumplimentar durante los 4 meses siguientes, o sea, 120 días naturales, y un derecho de petición en muchas de las ocasiones puede generar la inoportunidad de la información al peticionario, y esto, por supuesto, es opacidad. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de la transparencia. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos en contra de la opacidad. Y en el Grupo Parlamentario del PRI hemos determinado presentar esta iniciativa de decreto por el cual se pretende modificar el artículo 8º constitucional para hacer patente la expresión de breve término que ha hecho la Suprema Corte, transformando esto precisamente en certeza jurídica de carácter temporal para los peticionarios. En el ámbito nacional, en las 3 esferas de gobierno, en los 3 poderes del Estado mexicano, hoy existe obligación de proporcionar información documentada y veraz. Sin embargo, el esquema constitucional no permite que la entrega de esta información sea lo suficientemente ágil y tenga la reciprocidad temporal para que el peticionario norme criterios que permitan en un momento dado tomar opiniones del desempeño de las distintas autoridades gubernamentales en estas esferas. Es por ello que considero que para dar certeza y seguridad jurídica a los mexicanos en ejercicio del derecho de petición, deberá reformarse el artículo 8º, párrafo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificar al peticionario dentro del término de 15 días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga. No pasa inadvertido para el que suscribe que dentro de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal existen varios procedimientos administrativos en que las leyes señalan términos mayores a 15 días hábiles para dar una respuesta a los ciudadanos. Sin embargo, gracias al avance tecnológico y los altos niveles de eficiencia que se han alcanzado en muchas áreas de la administración pública, soy de la opinión de que el término de 15 días hábiles que se propone es más que suficiente para resolver sobre la respuesta que debe darse a los ciudadanos en cualquier materia. Sin embargo, en el nuevo texto que se propone que existan excepciones en la aplicación de este término de 15 días, únicamente tratándose de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso seguirá operando lo que conocemos como la negativa ficta en los términos señalados en las propias leyes. Compañeras senadoras y senadores, es bien sabido que toda norma jurídica, para que sea exitosa, necesita de un delicado proceso de adecuación y acomodamiento a las nuevas circunstancias. Es por ello que el proyecto que hoy propongo dispone de una vacatio legis que se extenderá por 1 año a partir de la promulgación de la reforma, término durante el cual todas y cada una de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno deberán adecuar sus procedimientos administrativos para dar satisfacción oportuna a la nueva norma constitucional. Por lo anterior, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 8, párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo único. Se reforma el artículo 8, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad ante quien se haya presentado, la cual tiene obligación de notificar al peticionario dentro del término de 15 días hábiles, con excepción de la aplicación de leyes fiscales, en cuyo caso se estará a lo que en ellas se disponga. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor a los 365 días siguientes a la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Arturo Zamora Jiménez. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera sección. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Juan Gerardo Flores Ramírez, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que adicione el artículo 2 de la Ley de Planeación. En el uso de la palabra. Con su venia, señor presidente. Estimados legisladores, la presente iniciativa que vengo a proponer a esta tribuna tiene una alta relevancia para la sustentabilidad de la vida de nuestro país, pues reconcilia el crecimiento y desarrollo económico con la protección al medio ambiente, un aspecto fundamental para cualquier sociedad que se precie de ser moderna. Como todos sabemos, la economía y el progreso de los países se basan en procesos de innovación y cambio tecnológico que implica el uso de los recursos naturales, humanos y físicos. Sin embargo, hoy enfrentamos a nivel mundial grandes retos que nos obligan a replantear el modelo y paradigmas con los cuales hemos crecido en los años recientes. Si bien este modelo nos ha conducido a niveles de progreso considerables, también ha generado un deterioro ambiental muy importante. Hemos visto que políticas indiscriminadas en el uso de los recursos naturales y altamente depredadoras, contaminadoras en aras del desarrollo de corto plazo, han demostrado lo poco sostenibles que resultan y el alto costo social que genera el deterioro ambiental. Así, hoy experimentamos las consecuencias de la sobreexplotación de los recursos naturales, de las talas indiscriminadas y destrucciones de ecosistemas en aras de la urbanización y el progreso, con los devastadores desastres naturales que se han acrecentado como efectos más visibles del cambio climático. Además, en nuestro país, las condiciones actuales en materia de desarrollo, pobreza, desigualdad y sustentabilidad ambiental obligan a replantear el modelo actual de crecimiento basado exclusivamente en metas macroeconómicas, a un enfoque que disminuya el uso de energías no renovables, de actividades económicas contaminantes y poco sustentables. Hoy se requiere el desarrollo de actividades económicas verdes basado en tecnologías limpias, en la innovación, la ciencia y en una cultura sustentable y de cuidado al medio ambiente, en un modelo hoy llamado crecimiento verde. Lo anterior implica un cambio en la forma de realizar las actividades económicas de la sociedad, procurando llevarlas a cabo con un enfoque de sustentabilidad, lo que involucra de cultura, de hábitos de consumo y de producción más responsables de los sectores social, privado y público. El planteamiento anterior recoge las inquietudes y visiones a nivel internacional y va en correspondencia a las propuestas y el compromiso del Partido Verde Ecologista de México, que desde su creación ha pugnado por establecer como una prioridad nacional el cuidado ambiental a través de diversas medidas de política pública e iniciativas, de forma que la protección ambiental se considere como una parte vital del desarrollo. De esta forma, la agenda legislativa del Partido Verde contempla promover estrategias para un crecimiento más responsable y sustentable, no solo con la generación presente, sino de manera enfática con un criterio de responsabilidad intergeneracional. Organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE,
han planteado un cambio de paradigma, reconociendo que es posible compatibilizar el modelo y las estrategias de crecimiento y desarrollo con una conciencia ambiental y de sustentabilidad. En este sentido, se han generado diversos instrumentos e iniciativas internacionales con el fin de fomentar el crecimiento verde. Instrumentos a los que México se ha adherido recientemente en su preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad ambiental. Y a la par, ha implementado políticas públicas, expedido leyes en la materia e incluido estos temas en el Plan Nacional de Desarrollo, programas sectoriales y ha modificado la estructura programática. Entre las más recientes aprobaciones de leyes destaca la aprobación de la Ley General de Cambio Climático en este año 2012 e incluso la creación de anexos presupuestales transversales como el anexo presupuestal de recursos para la mitigación de los efectos del cambio climático que se deberá establecer para el 2013 para el presupuesto de egresos de la Federación. En este sentido, la presente reforma propone la inclusión de la perspectiva ambiental y de crecimiento verde en los instrumentos de planeación del Sistema de Planeación Democrática Nacional establecidos en la Constitución Política de México y la Ley de Planeación. Es importante mencionar que esto es congruente con lo establecido en el artículo 25 de la Constitución Política de México, que incorpora criterios relevantes en materia de sustentabilidad y cuidado del medio ambiente como orientaciones en el diseño de la política económica y las políticas públicas. Bajo esta visión, se vuelve importante precisar los criterios bajo los cuales deberá regir dicho crecimiento, manifestando el interés público por la ciencia, la innovación y el uso de tecnologías limpias y sustentables con el fin de que sean instrumentos para la promoción de un desarrollo y crecimiento económico sustentables y de cuidado del medio ambiente, también llamado el crecimiento verde. Ahora bien, tomando en cuenta que la Ley de Planeación establece las bases del Esquema de Planeación Nacional, es importante prever en este ordenamiento una perspectiva ambiental que sea congruente con las recientes reformas en el mismo sentido. La Ley de Planeación señala los principios por los cuales deberá regirse, por lo que resulta imperativo establecer como una línea adicional la referente al medio ambiente y la sustentabilidad y su relación con el crecimiento económico. Por lo antes señalado, la iniciativa que hoy propongo a consideración de esta soberanía propone adicionar un principio más a la lista de principios de la planeación que habrá de llevar a cabo el Estado, que manifieste la preocupación por el medio ambiente y nuevas estrategias de crecimiento basado en nuevas tecnologías, en la promoción de actividades económicas sustentables y con responsabilidad ambiental. Con esto se permite la inclusión de medidas diversas en temas de investigación y desarrollo, su promoción y financiamiento, el entorno regulatorio y fomento a la investigación y apertura, planificación urbana, de transporte, de infraestructura, entre otras medidas, así como todas las medidas e instrumentos vinculados con la adaptación, mitigación y remediación del cambio climático. También implica el poder generar marcos de referencia para establecer incentivos a la protección al ambiente. Todo lo anterior nos permite actualizar y poner a la vanguardia el marco de políticas públicas de nuestro país, con criterios de alta responsabilidad no solo con la generación presente de mexicanos, sino con las generaciones futuras a las cuales debemos heredar un México más sustentable y con mayores niveles de bienestar y desarrollo. Es el compromiso del Partido Verde y nuestra tarea como legisladores. Señor Presidente, solicito que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertada en el diario de los debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Juan Gerardo Flores Ramírez. Pido a la Secretaría que se integre el documento tal y como lo presentó en la Gaceta el señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos, primera sección. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Hilda Estela Flores Escalera, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, quien presentará proyecto de decreto para modificar diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y del Código Civil Federal. En el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Senadoras y senadores.
El cumplimiento de las obligaciones derivadas del matrimonio constituyen en sí la base fundamental para fortalecer el núcleo más importante de toda sociedad, que es la familia. Esta, como elemento natural y fundamental de las sociedades, implica por sí la justificación real y necesaria para obtener la protección de la misma sociedad, así como del Estado. Y en ese sentido, es la normativa aplicable a las relaciones de parentesco derivadas del matrimonio la que debe garantizar la seguridad a su protección y cuidado. Según el Código Civil Federal y sus análogos en las entidades federativas, derivado de la relación que se da entre los cónyuges, surgen diversas responsabilidades compartidas que son el sostenimiento del hogar, abastecerse de alimentos tanto para ellos como para sus hijos y a estos últimos proporcionarles educación en los términos de la ley. Existen casos similares previstos por la ley en los que de igual manera se configura la obligación de proporcionar alimentos. Respecto al tema de los alimentos y para los efectos de la presente iniciativa con proyecto de decreto, haremos especial referencia a los supuestos que se generan de la pensión alimentaria, derivada de la relación de parentesco que se configura entre padres e hijos. La normativa vigente establece una serie de disposiciones que tienden a asegurar en todo momento a aquellos que tengan derecho a recibir los derivados de una relación de parentesco. Incluso, este derecho se coloca por encima del correspondiente a los ingresos y bienes de quien tenga bajo su responsabilidad el abastecimiento de alimentos. Sin embargo, aún existen supuestos en los que a la ley se le escapa la manera de hacer exigible y verificable el cumplimiento de este derecho, especialmente en los casos en que hay una separación temporal o definitiva entre cónyuges o concubinos y no hay garantía de quien esté obligado a cumplir con el derecho de alimentos continúe haciéndolo y evite poner en riesgo el desarrollo de sus hijos. Hoy en día, la mayoría de nosotros conocemos algún caso de falta de cumplimiento por parte del jefe de familia, en su mayoría el caso de los varones, cuando derivado de una separación o divorcio pretende dejar de proporcionar los alimentos a sus hijos, buscando para tal fin una serie de acciones o engaños dentro de sus centros de trabajo que tengan por objeto librarse de esta carga económica, tales como despidos ficticios, disminuciones de sueldo oficiales o cualquier otra de similar naturaleza. En estos casos, el procedimiento actualmente previsto en ley es que si la mujer o quien tenga derecho a recibir la pensión alimentaria para ella y para sus hijos deja de percibirlo, acuda al juez a fin de que éste emita las órdenes precisas para que el empleador o patrón del trabajador obligado a proporcionar la pensión alimentaria le retenga el porcentaje determinado para cumplir con tal fin. Por ello, haciendo uso de nuestras facultades como legisladores, tratamos mediante esta iniciativa, con proyecto de decreto, de abarcar el gran universo de trabajadores que se encuentran registrados o inscritos en los sistemas de seguridad social en el país, como en el caso del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Sabemos que hay un número importante de trabajadores, deudores alimentarios, que quedan fuera de estos sistemas de seguridad social, por lo que desde el Senado impulsaremos mediante los mecanismos idóneos para que esta reforma se replique en cada entidad federativa. El objeto de la presente iniciativa con proyecto de decreto es establecer un mecanismo eficaz para garantizar la pensión alimentaria a aquellos que tengan el derecho de acceder al mismo mediante el siguiente esquema: la obligatoriedad de los patrones de informar puntualmente a su sistema de seguridad social respecto de sus trabajadores que tengan la obligación, ya sea por resolución o convenio judicial, de otorgar pensión alimentaria. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de llevar un registro de deudores alimentarios respecto de los trabajadores que tengan afiliados. La obligatoriedad de los sistemas de seguridad social de informar a la autoridad judicial en donde se decretó la obligación de pensión alimentaria respecto de trabajadores obligados.
Por último, la atribución de la autoridad judicial para comunicar al patrón la obligación de la deuda alimentaria respecto de aquellos trabajadores que contrate. Por lo anteriormente descrito y con fundamento en lo dispuesto en las disposiciones señaladas, someto a consideración de este honorable Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero, se modifica la fracción primera del artículo 15 y se adiciona la fracción 37ª recorriéndose la ulterior del artículo 251 y un artículo 251b de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue. Artículo 15. Primera fracción. Registrarse e inscribir a sus trabajadores en el instituto, comunicar sus altas y bajas, las modificaciones de su salario y los demás datos dentro de plazos no mayores de 5 días hábiles. En el mismo plazo deberán enterar al instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentistas, decretado así por resolución y convenio judicial. Artículo 251, fracción primera a la 36ª queda igual y luego en la 37ª. Llevar el registro de trabajadores afiliados con la obligación de otorgar alimentos así decretado por resolución o convenio judicial. Fracción 38ª. Las demás que le otorguen esta ley, sus reglamentos y cualesquier otra disposición aplicable. Artículo 251b. El instituto llevará un registro de deudores alimentarios con la información que le proporcionen los patrones al afiliar trabajadores. Además, integrará a este registro la información proveniente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros sistemas de seguridad social de entidades federativas y municipios en base a los convenios que lleguen a celebrarse. El instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al juzgado donde se decretó la pensión para los términos legales correspondientes. Segundo, se modifica el primer párrafo del artículo 7 y se adicionan los párrafos 5 y 6 del mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado para quedar como sigue. Artículo 7. Las dependencias y entidades deberán remitir al Instituto de manera mensual, en los términos que determine el reglamento respectivo, toda la información referente a los movimientos afiliatorios, sueldos, modificaciones salariales, descuentos, derechohabientes, nóminas, recibos, así como certificaciones e informes en general, todo tipo de información necesaria para el otorgamiento de los seguros, prestaciones y servicios del instituto. En el mismo plazo, deberán enterar al instituto respecto a sus trabajadores que sean deudores alimentistas decretados así por resolución y convenio judicial. El instituto llevará un registro de deudores alimentarios con la información con que le proporcionen las dependencias y entidades al afiliar trabajadores. Además, integrará a este registro la información proveniente del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y de otros sistemas de seguridad social de entidades federativas y municipios en base a los convenios que lleguen a celebrarse. El instituto, al afiliar trabajadores, deberá de verificar el registro de deudores alimentarios. En caso de que un trabajador resulte deudor alimentista, deberá de comunicar por oficio al juzgado donde se decretó la pensión para los términos legales correspondientes. Tercero, se modifica el primer párrafo del artículo 19 y se adicionan los párrafos cuarto y quinto del mismo artículo de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue. Artículo 19. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina tramitarán ante el Instituto la afiliación de su respectivo personal en situación de activo y de retiro y a sus derechohabientes. Asimismo, deberán enterar al Instituto respecto de su personal que sea decretado deudor alimentista por resolución o convenio judicial.
Los documentos de identificación que expida el Instituto serán válidos para ejercitar los derechos a las prestaciones a que se refiere el artículo anterior. Y yo le solicitaría, señor presidente, en virtud del tiempo que tengo para la exposición de esta propuesta de iniciativa, que me haga el favor de integrar al diario de debates de manera puntual lo que en el documento yo he entregado a la mesa directiva. Es cuanto, compañeras y compañeros, espero el apoyo de ustedes cuando estemos dictaminando al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las comisiones unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos. Sonido en el escaño, el senador Hermosillo, por favor. Le permito preguntar a la senadora si me permite unirme a su propuesta, por favor. Sí, cómo no, senador. Senadora Flores, sonido, me parece que tiene usted varias adhesiones. ¿Son todas para solicitar adhesión al punto de acuerdo de la senadora? ¿Me permite? Sonido en el escaño de la senadora María Rocío Pineda, por favor. Sí, señor presidente, para sumarme a la propuesta de la senadora Flores, y si ella lo permite. Muy bien. ¿Alguna otra adhesión? Sonido en el escaño de la senadora Romero, por favor. Para solicitar adherirme al punto, a la iniciativa, de mi compañera Hilda. Sonido en el escaño de la senadora Álvarez. De la misma manera, señor presidente, solicitar adherirme a esta propuesta, si es tan amable. Gracias. Senadora Pineda, ¿tiene algún otro comentario? Muy bien. Senadora Cuellar, ¿también? Senador Martínez, el senador Vega. Muy bien. Tomamos nota de todos los señores senadores, también del lado del Partido de Acción Nacional, la senadora Calderón, la senadora Ortiz, el senador Salazar. Tomamos nota, muy bien, del lado del Partido Verde también. Tomemos nota, por favor. La senadora Saray Rosas. Muy bien. Gracias, senadora. Tenemos ahora la primera lectura al dictamen elaborado por las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera, que contiene proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Para información de esta Asamblea, la mesa directiva ha tenido especial cuidado en verificar que el dictamen cumpla con los requerimientos legales y reglamentarios que le den sustento a efecto de dar certeza a esta Asamblea sobre el asunto del que va a conocer y en su momento habrá de pronunciarse. El dictamen se presenta con la mayoría de firmas que exige el artículo 94 de la Ley Orgánica del Congreso y es acorde con las características de estructura e integración que exige el artículo 190 del Reglamento del Senado. Contiene en su parte resolutiva el texto de los artículos que en su momento aprobó la colegisladora y remitió a esta Cámara. Asimismo, el dictamen que se pone a su consideración propone en consecuencia la aprobación del decreto en los términos de ese proyecto que recibimos para revisión legislativa. Es importante mencionar que en su oficio de remisión el senador Ernesto Gándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, informa de la aprobación del dictamen en lo general y hace notar que se presentó una situación de empate sobre 8 artículos con una votación de 6 en pro y 6 en contra. 7 de esos 8 artículos se refieren a asuntos no contenidos en el cuerpo del dictamen y que se propondrían como adiciones. Para el 8º artículo, que identificamos como el 371 en sus fracciones 9ª y 13ª, se presentaron en las comisiones propuestas de modificación. Sin embargo, el texto que aparece en el dictamen que está publicado comprende este artículo 371 y en su momento habremos de emitir resolución sobre él y cada uno de los demás artículos del proyecto. Es importante hacer notar que las reservas que pudieran haberse presentado durante las discusiones en las comisiones de ninguna forma limitan lo que los integrantes de esta Asamblea pueden solicitar en la sesión
que se aparte para que llegado el momento se discutan de manera separada. Con estos antecedentes, hechos del conocimiento de ustedes, procedemos al desahogo del dictamen. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 195 del reglamento, es de primera lectura. Consulte. Sonido en el escaño del senador Zamora. Presidente, quisiera solicitarle a la mesa directiva si nos pone en conocimiento a los señores legisladores si antes del inicio de la discusión de este dictamen hay registradas algunas reservas. Disculpe, senador, ¿se podría acercar a su micrófono? No le escuchamos la última parte. Quisiéramos que informara a la Asamblea si antes del inicio de la discusión de este dictamen hay registradas algunas reservas distintas a las que se discutieron el día de ayer en el pleno de las comisiones conjuntas. Sí, senador, en este momento no. Lo que procederíamos es a votar por el pleno si le dispensamos la segunda lectura para proceder de acuerdo a lo que el proceso parlamentario y legislativo establece. Senador Roberto Gil, por favor, en el escaño, senador Roberto Gil, por favor. Sonido en el escaño del senador Roberto Gil. Gracias, presidente. Nada más para recordar a la Asamblea que en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del reglamento del Senado, el momento procesal oportuno para presentar las reservas es una vez que la mesa directiva determina la apertura del registro, que un acto que se realiza una vez que ha quedado agotada la discusión en lo general del dictamen. Muy bien, senador Gil. Le pediría consulte ahora a la Secretaría, a la Asamblea en votación económica, si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea si autoriza que se disculpe la lectura en votación económica. Quienes estén a favor para dispensar esta lectura, favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo levantando su mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. En consecuencia, se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Gándara Camú, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Sonido en el escaño el senador Zamora, por favor. Señor presidente, para hacer una atenta solicitud, si es tan amable de darle preferencia al senador presidente de la Comisión de Estudios legislativos para que dé la presentación del dictamen, si es tan amable. El acuerdo parlamentario es que presentara el presidente de la Comisión del Trabajo y después el presidente de Estudios Legislativos primera. De no estar el senador Gándara, procederíamos con el posicionamiento del presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primero. Senador Zamora, por favor. Sonido en el escaño, senador Zamora. Sí, sin duda, conocemos el contenido del acuerdo de la mesa directiva. Por supuesto que respetamos las determinaciones que tome la mesa directiva. Por supuesto que en este sentido sabemos que estamos a punto de entrar a un proceso de discusión de un dictamen muy importante para México. A nosotros nos gustaría que en efecto, como lo está dictando el trámite, tuviese la mesa directiva la amabilidad de permitir que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos haga la presentación del dictamen sin que pierda el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social la presentación del correspondiente dictamen, toda vez que estamos tratando un asunto de la mayor importancia y, por supuesto, en el ámbito del proceso democrático en donde todos los partidos y además, sobre todo, presidente de una comisión también debe de participar. Muy bien. Entonces, si les parece, empezaríamos. Sonido en el escaño de la senadora Mendoza. Gracias. Presidente, para solicitarle que se cierre la asistencia, ya lo hicimos en la mesa directiva, y sigue abierta. Están aquí a quienes nos interesa debatir el tema de la reforma laboral, y pues los que no están,
no se han presentado, parece que no tienen interés. Unido en el escaño el senador Zamora. Presidente, apelando al sentido de democracia, de participación, de respeto y sobre todo de tolerancia, si nosotros revisamos el contenido de todas y cada una de las sesiones que se han desarrollado desde el primer día en donde estuvimos los 128 integrantes de este cuerpo colegiado, nos daremos cuenta que en todos y cada uno de los casos han habido inasistencias de compañeras y compañeros senadores. Creo que en todos y cada uno de estos supuestos ha habido también ausencias justificadas y en ningún caso estamos hablando de desinterés por ningún tema de ninguno de los senadores. Creemos que nosotros debemos dejar claro que es importante el respeto a todos y cada uno de los senadores y que sin embargo la mesa directiva, tratándose de un tema tan importante, repito, para México y el país, es evidente que no podemos nosotros entramparnos en el proceso legislativo de este dictamen en un tema de esta naturaleza. Lo importante, por supuesto, es saber el momento en que se lleve a cabo el proceso de votación de cada uno de los de la ley en general y de cada uno de los artículos en particular, con la finalidad de saber que efectivamente todos tenemos un gran interés, todos indiscutiblemente tenemos un gran interés por estar aquí, por participar aquí y tenemos un gran interés por servir a México. Gracias. Sonido en el escaño del senador Ascensores. Precisamente porque es un asunto muy importante, no entendemos cómo el presidente de la Comisión del Trabajo no está presente. También por respeto a los senadores que estamos aquí, debería de darse inicio. Pero en un acto de excesiva tolerancia, propongo que 3 minutos para que el senador llegue. Gracias. Si me permiten, podemos proceder como lo establece el artículo 58 en su párrafo segundo, y esto no le quita el derecho a un señor senador que se incorpore a esta sesión a poder ejercer su derecho al voto. Entonces, quedan salvaguardados el derecho al voto de los señores senadores y procedamos como lo establece el artículo 58 en su párrafo segundo con respecto al registro electrónico de asistencia. Ciérrese el registro de asistencia. Sonido en el escaño del senador Hernández Heras. Sonido en el escaño del senador Hernández Heras, por favor. Es para pasar lista. Tome nota a la secretaría, por favor, de los senadores que se están incorporando en este momento a la sesión. Senador Casillas, senador Romo, senador González Canto, senador Isaías, senador Gerardo Sánchez, senador Arely Gómez, senador Pardo, senador Chico. Muy bien. Entonces, continuando, tiene el uso de la palabra el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos primero, el senador Raúl Gracia Guzmán. Senador Hernández Heras, por favor. Sonido en el escaño del senador Hernández Heras. No asistencia, que tengamos el resultado de la asistencia y si se puede publicar la pantalla, por favor, presidente. Muy bien, senador. Cuando se publique el registro de asistencia posterior a esta sesión, tomaremos nota de los compañeros senadores que se incorporan en este momento. ¿Perdón? Perdón. Sonido en el escaño de la senadora Marcela Guerra. Secundar la propuesta, la solicitud del senador Hernández Heras.
Su propuesta es que queden registrados en el registro. Estoy secundando su propuesta. Sí, pero me permite senadora clarificar la senadora para no cometer ninguna omisión ni ninguna equivocación. Correcto. ¿Cuál es la propuesta precisa? Secundar la propuesta, la solicitud. ¿Y cuál es la propuesta del senador Ismael Hernández de Heras? volver a subir el tablero para ratificar y para verificar la asistencia de todos nuestros compañeros y compañeras senadoras de la República. Sugeriría aquí a los compañeros de apoyo final, técnico señor presidente, que se pueda abrir el registro electrónico de asistencia, registradas las asistencias de los senadores que vienen llegando, y procedamos con la sesión, si les parece. Gracias, senadores. Sonido en el escaño del senador Preciado. Sonido en el escaño del senador Preciado. Por Dios, hombre. Senador, sonido en el escaño, senador Zamora. Sonido en el escaño, senador Zamora. Sí. Bueno, señor presidente, basta con que se haga la mención que servicios parlamentarios que hoy han estado tan oportunos para quitarnos el sonido, pídale a servicios parlamentarios que solamente le den cuenta a usted para que informe al Pleno cuántos senadores estamos aquí. Eso es todo lo que queremos. Y que se haga público. Eso es todo, que usted diga cuántos senadores estamos aquí. Muy bien, señor senador. Solicito esa información. Sonido, por favor, en el escaño de la senadora Herrera. Presidente, con todo respeto, yo sí le pediría y me sumo a lo que está pidiendo el senador Hernández Heras, de que si por favor pueden subirlo a la pantalla, pueden subir el tablero para poder verificar cuál es el inconveniente, nada más que salgan los nombres de todos los senadores que estamos aquí presentes, con todo respeto, y es electrónico, señor presidente. Muchas gracias. Senador Herrera, me informan que hay un problema técnico con el tablero que está aquí atrás. Si me permiten continuar, compañeros. Si se da, toman la molestia de venir a ver las pantallas laterales, que sí permiten volverse a abrir. En esa se ve el registro puntual de los senadores que llegaron a votar, a registrarse en este momento. Ya está resuelto. Gracias.